Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Te habla el pastor Carlos Betancourt de la iglesia Brainer Baptist Church. Estamos contentos de que hayas sintonizado nuestro canal, pero queremos recomendarte a que busques una iglesia donde puedas crecer tú y tu familia en una forma saludable. Bendiciones. Hasta pronto. ¿Cuál es la imagen que Mateo trata de comunicar a su audiencia? El rey. Jesucristo es el rey, el león de la tribu de Judá. Él es el rey, ¿verdad? Después Mateo, Marcos. ¿Cuál es Marcos de la figura de Marcos? El siervo, el buey, porque Jesucristo vino a servir y no a ser servido. Como un buey vino a la cruz y el buey fue crucificado, sacrificado. Entonces nos habla, todo lo que Marcos está poniendo en su libro es para demostrarnos que Él era el Cristo de Dios. ¿Qué significa el Cristo? El ungido de Dios. ¿Qué significa el ungido? El que tenía que morir en lugar tuyo y mío para salvación. No había otro. El Cristo era el buey preparado por Dios. Era el sacrificio que es el único aceptable delante de Dios. Jesucristo, su sacrificio. Bien, Mateo, Marcos, Lucas. ¿Cuál era el gráfico de Lucas? ¿Se recuerdan? El hombre, la cara del hombre, el hijo del hombre. Lucas nos va a hablar del hijo. O sea, Lucas lo que le va a tratar de explicar a Teófilo, que escribe este evangelio, es las cosas de Jesucristo como hombre. Como hombre. No pierdas ahí el capítulo de Lucas 3. Quiero mostrarte un texto en Hebreos que encontré maravilloso, este texto, capítulo 2, versículo 17. Si tienes tu Biblia, búscalo, pero si no, escucha lo que dice. Hebreos capítulo 2, 17 dice así, mira, hablando del hombre, hablando de Jesucristo como hombre, mira lo que dice. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrernos a los que somos tentados. Me encanta este texto. Habla de la humanidad de Jesús. Jesús vino como hombre, semejante a los hombres, semejante a nosotros, para ser fiel sacerdote misericordioso. Él entiende tus miserias, mis miserias, y Él dice: yo vengo con misericordia para que sacarte de ahí y seas mi hijo, mi hija, para mi gloria. Entonces Jesucristo en Lucas habla de el hombre. Y en Juan, ¿cuál es la figura de Juan? ¿Se acuerda? ¿Alguien recuerda? El águila. ¿Y de qué habla el águila? ¿Dónde está el águila? En los cielos, en las alturas. El águila vuela de norte a sur, de este a oeste. No se sabe de dónde viene, no se sabe a dónde va. Así es el Hijo de Dios. Jesucristo dice: en el principio estaba con el Padre, era con el Padre, vino del Padre y después se fue al Padre. Cuando Él murió, resucitó, dice que regresó a donde Él pertenecía, de donde Él vino. ¿Te das cuenta qué hermoso estos cuadros que nos presentan los evangelios de Jesucristo? Pero ahora vamos a Lucas. En Lucas vemos, Él quiere decirnos que Jesucristo es el hombre. Entonces veámosle al hombre, a Jesús como hombre, y enamorémonos de este hombre, porque Él nos enseña muchas cosas bonitas en este texto de Lucas capítulo 2, donde estamos en el bautizo. Fíjate, yo les decía que en la Capilla Sixtina está este cuadro, pero ¿qué es lo que faltaba en este cuadro? ¿Qué? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Entonces, a mí me encanta la otra figura. Puedes ponerme la otra figura, porque ahí está completo. Ahí está completo. Ahora,
mira, esta figura, en esta escena que Lucas nos pone, en este resumen de el bautizo de Jesucristo, es impresionante la cantidad de teología que hay aquí. Hay un peso teológico aquí. ¿Por qué? Porque aquí en esta sola escena vas a encontrar la doctrina de el Padre, la doctrina del Hijo, la doctrina del Espíritu Santo. En otras palabras, la doctrina de la Trinidad. Si alguien te pregunta, a ver, ¿y quién es Dios? Bueno, Dios es trino. Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu Santo. Y este es el cuadro como empieza Lucas, y después Pablo lo va a extender, lo va a profundizar. Ahora, ¿por qué es importante, hermanos, esto? ¿Por qué es importante que tú conozcas al Dios trino? ¿Sabes? El Dios trino es el Dios que se reveló personalmente a los individuos. Él se reveló, Él quiso ser personal para cada uno de nosotros. Este Dios trino quiere ser personal. Wow, eso es maravilloso. Él no solamente es el Dios trino que mora en las alturas, pero es el Dios trino que vino en forma de su Hijo para poder relacionarse personalmente con la gente, con nosotros. Es maravilloso. El Dios trino quiere ser personal. Me encanta eso. Segundo, el Dios trino, Él quiere mostrar misericordia, amor, gracia a medida que vas conociéndolo. Mira que algunas personas allá afuera están luchando porque dicen: no, esto de Dios, esto de la iglesia, esto no sirve. Eso es para gente de mentes débiles, dicen. Eso es para las viejitas que ya no tienen en qué pensar. ¿Sabes? No hay mejor acción del hombre y la mujer en las que pueda el hombre y la mujer gastar tiempo, su mente, en conocer las profundidades de Dios. Porque este Dios trino no solamente que es personal, no solamente que tiene un carácter misericordioso, lleno de gracia, lleno de amor, pero es un Dios infinito, eterno. No puedes ahora, los días que estés en este mundo, llegar a conocer las profundidades del Dios trino. Pero por algo hay que empezar, ¿no? Empecemos como dice Deuteronomio 29 y 29. Las cosas secretas pertenecen a Dios trino, pero las que nos reveló son para nosotros y para nuestros hijos. Entonces vale la pena que nosotros, humanos, mortales, dediquemos tiempo en conocer al Dios trino. Dice Juan capítulo 17:3, y esta es la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna? Que te conozcan a ti, al único Dios, al Dios trino. Ahora, ¿sabes por qué es importante que nosotros conozcamos al Dios trino? Muchas razones, pero hay una razón donde el mundo no tiene respuesta. La gente afuera no tiene respuesta cuando viene el sufrimiento, cuando viene el dolor, cuando vienen las vicisitudes de la vida, cuando pierdes trabajos, pierdes tu hijo, te deportan, vas preso. ¿Sabes? La gente no entiende, dice: ¿por qué? ¿Por qué Dios? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué hay tantas personas que sufren en Medio Oriente, en guerras, mueren niños, mujeres? ¿Por qué? No tienen respuesta. ¿Sabes? Dios es el único que puede responderte que aún en medio del dolor Dios puede hacer algo positivo para tu vida. Y eso trae ¿qué? Esperanza. Eso trae ¿qué? Deseo de seguir insistiendo, deseo de seguir viviendo, deseo de seguir, porque Dios tiene algo bueno para sus hijos en medio del dolor. Romanos 8:29, ¿no? ¿Te acuerdas? Romanos 8:29
gracias mi amor, todas las cosas nos ayudan a bien conforme al propósito por el cual fuimos creados. Todas, aún el dolor. Pero hay gente que como no conoce a Dios, no conoce al Dios Trino, cuando se enfrenta al dolor, cuando se enfrenta a la dificultad, cuando se enfrenta a la tentación, sucumbe. Caen derrotados, sin respuestas. Pero el cristianismo es el único que te puede dar respuestas cuando conoces al Dios Trino en medio del dolor. Ok, sigamos entonces hablando de este texto del bautizo, versículo 21 y 22 de Lucas, capítulo 3, 21 y 22. Vamos a leerlo para seguir y quiero detenerme ahora en el tema del Espíritu Santo. Mira lo que dice. Aconteció que cuando el pueblo se bautizaba, Jesús fue bautizado y orando el cielo se abrió. Nota que es increíble. Dijimos la semana pasada, Jesucristo se bautizó. ¿Por qué se bautizó Jesús? Hay muchas respuestas, hay muchas interpretaciones. ¿Por qué Jesucristo se bautizó? Yo creo que Jesucristo se bautizó, escucha bien, porque Él se identificó con los pecadores. Aunque Él no era pecador, aunque Él no cometió pecado, Él vino para identificarse. Y seguramente Juan el Bautista estaba ahí bautizando al pueblo, que les decía: arrepiéntanse porque el reino de Dios se ha acercado. Y ahí venía Jesús: arrepiéntanse, cambien su mente, cambien su conducta, arrepiéntase pueblo, el Señor viene, el reino viene. Y para Juan el Bautista debió ser duro que venga Jesús y le diga: bautízame a mí. Y Juan el Bautista seguramente le dijo: pero ¿por qué? Si tú tienes que bautizarme a mí, yo no te tengo que bautizar a ti. Pero ¿sabes por qué Jesús se bautiza? Porque ese es el acto de identificación. Como el Rey del cielo desciende a identificarse con los pecadores. Es como viste, esa historia de las hormigas que están caminando en la tierra, pero nosotros desde arriba vemos las hormiguitas que van camino como en una hilera, una tras otra, pero no se dan cuenta que muy pronto hay un precipicio. Y entonces tú estás ahí arriba mirando las hormiguitas y dices: ¿y ahora cómo? ¡Ey, cuidado! Se van a caer, retrocedan, den la vuelta. Les pones un palito, les pones una piedrita, ¿y qué hacen las hormiguitas? Suben el palito, suben la piedrita y siguen al precipicio. ¿Sabes la única manera de que las hormiguitas no vayan al precipicio? ¿Sabes la única forma de que ellas no vayan allí? ¿Qué es? ¿Cómo harías tú para que las hormiguitas no se vayan al precipicio? O pisarlas, ¿no es cierto? Ya, aquí se mueren, no se van a morir. La única forma que las hormigas no vayan y terminen en el precipicio es que tú te hagas hormiga y te bajes al ambiente, a la atmósfera de ellos y les digas: hey, yo sé, no vayan, ese es un abismo, se van a morir. Eso es lo que hizo Dios. El Dios Trino se hizo hormiga en Cristo para decirnos: hey, no se vayan al infierno, yo vine para salvarlos. Qué maravilloso mensaje para esta humanidad. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie va a ir al Padre si no es por Él. Él se hizo hormiga para que tú y yo conozcamos al Hijo y no vayamos a la muerte eterna, al infierno eterno, porque Él vino para morir y llevarnos a casa al Padre, con el Padre. Entonces dice que Jesucristo se identificó. ¿Sabes por qué Él se identificó con nosotros? Porque ahora Él quiere que tú y yo nos identifiquemos con Él. ¿Ves qué lindo esto? Dios no va a hacer nunca nada que Él primero no haya hecho. Dios nunca te va a pedir algo que Él primero no lo haya hecho. Él dijo: mira, yo me identifico con ustedes. Ahora,
Cuando Él nos invita, venid a mí todos los que estáis trabajados. Cuando Él nos invita, creen en el Señor Jesucristo. Cuando Él nos invita a venir a Él para recibirle como nuestro Salvador, ¿cómo tú te identificas con Él? ¿Cómo nosotros nos identificamos con Él? Será interesante que podamos responder esa pregunta. ¿Estoy identificado con Él? Romanos capítulo 6, es interesante. En la primera cosa en la que tú y yo tenemos que identificarnos con Dios dice Romanos 6, que debemos identificarnos en su muerte, sepultura y resurrección. O sea, que cuando Él se identificó con mi pecado, yo ahora tengo que identificarme con su resurrección, con su muerte y resurrección. Ya no estoy yo muerto, sepultado, nada más. No, porque yo me identifiqué con Él. Ahora yo, lo que Él hizo por mí de morir, fue sepultado, pero Él resucitó. Yo también estoy identificado con lo que Él hizo por mí. De ahí hasta que Él venga. Y sabes, aquí es donde muchos cristianos, muchas personas como que no entienden el tema de la salvación. Es el inicio, es el paso principal para entrar al reino, pero ahí no termina el cristianismo. El cristianismo continúa con el proceso de la santificación. Por eso es que me da mucha tristeza. Muchos cristianos creen que ya son salvos y se ve que la vida de ellos, escucha esto, consideran que la gracia es barata, que la gracia que recibimos de Dios no tiene valor. Y entonces yo vivo como yo quiero, yo hago lo que quiero, yo pienso lo que quiero. Me llamo cristiano, pero yo decido. ¿What? ¿No entendiste que el cristianismo es identificarte con Cristo y ahora tú eres siervo de Jesucristo, esclavo de Jesucristo? Tus derechos tiene Cristo. Él es el Kyrios, Él es el Señor, es el amo, Él es el jefe. Ahora Él es el que quiere no solo salvar tu vida, pero gobernar tu vida y la mía. Entonces hay que regresar a ver el valor de lo que fue la cruz de Cristo y no convertirlo, la cruz de Cristo, en algo barato, sencillo, menospreciable. No, yo estoy aquí es por Él. Porque como yo considero el valor de Él en la cruz del Calvario, su muerte, su sepultura, su resurrección fue por mí, por mis pecados. ¿Cómo puedo seguir viviendo igual? ¿Cómo? No, es porque no entiendo el valor de la cruz. ¿Ok? Entonces Jesucristo se identificó y ahora Él busca y quiere seguidores, discípulos que se identifiquen con Él, con Jesucristo, con su causa, con su carácter. Versículo 22 dice: y descendió el Espíritu Santo en forma de paloma, en forma corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Ahora, quiero que notes aquí, primero Jesús oró. Versículo 21 dice: también Jesús fue bautizado y orando. Primero Él oró. ¿Escuchaste? Jesucristo, antes de hacer cualquier cosa, Él primero, ¿qué hacía? Oraba. Jesucristo oraba. Y es interesante porque dice que cuando la oración, en estos dos versículos, fíjate, la oración hace dos cosas. Primero prepara el cielo, luego se abren los cielos y luego del cielo se escucha una voz. Maravilloso, qué espectacular. Esa escena tiene una profundidad eclesiástica, neumatológica,
que habla del Espíritu Santo tan potente, tan fuerte, que nosotros no nos damos cuenta de lo que está pasando aquí. ¿Sabes qué está pasando aquí? El Espíritu Santo desciende. Escucha esto, mira, el Espíritu Santo desciende. ¿Y para qué descendió? Desciende como paloma. Dice, ¿cómo es un comparativo? Puede ser una paloma. La paloma significa paz, tranquilidad, quietud. La paloma en el Antiguo Testamento significa que, ¿te acuerdas cuando Noé terminó los 40 días, perdón, el tiempo que el diluvio fue? ¿Cuánto fue? ¿Cuánto tiempo duró el diluvio? 40 días, 40 noches. Y al final de ese tiempo, ¿qué pasó cuando Noé abrió la compuerta de arriba? Mandó una paloma para ver si ya había lugar seco donde habitar. Entonces, la paloma incluso tiene que ver con algo, con lo nuevo que va a suceder en tu vida. Acuérdate, el Espíritu Santo como paloma, dice, descendió sobre Jesús. Como paloma. Fíjate que aquí la doctrina del Espíritu Santo es tan fuerte, tan potente, que Jesucristo, antes de comenzar su ministerio, tenía que ser investido con el Espíritu Santo. Ahora, aquí sucede algo que tú y yo no lo vimos, pero sucedió. Mira, el Salmo capítulo 2. Ven conmigo el Salmo capítulo 2. Tú no estuviste ahí, yo no estuve ahí, pero mira lo que hizo Dios cuando pasó esto. En el momento que el Espíritu Santo desciende sobre Jesucristo, mira lo que pasa. Versículo 2. Dice así el versículo 6. Este es un salmo mesiánico, un salmo que anuncia a Jesucristo. Mira lo que dice el versículo 6. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Está hablando el Padre, está hablando del Hijo, que Él ha puesto a su Hijo en el monte Sión. Verso 7. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con barro de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. ¿Sabes qué está haciendo el Padre con su Hijo cuando viene el Espíritu Santo? Le está coronando. Lo está coronando. Fíjate, dice, yo publicaré el decreto. Está decretando que Dios tiene un hijo. Esto es maravilloso. En el momento en que Jesucristo es bautizado, viene el Espíritu Santo y el Espíritu Santo habla de quién es esa persona que se está bautizando. No es cualquier persona. Es Dios declarándole a él, tú eres mi hijo. No tengo yo otros hijos, otro hijo. Tú eres mi hijo. Y algunos me preguntarán, ¿y nosotros qué somos? ¿Qué somos nosotros? Nosotros somos adoptados de Dios. Los que nos hemos puesto debajo de Cristo. Los que estamos en Cristo. Si tú no estás en Cristo, no eres hijo ni adoptado. Por eso es importante escuchar lo que sucedió aquí. Desde el cielo, Dios dijo, tú eres mi hijo. Fíjate cómo a través de los años, las sectas, los grupos han luchado con Jesucristo. ¿Por qué? Por no entender quién es Jesús. Jesús les preguntó a los discípulos, ¿ustedes quién dicen que yo soy? ¿Y te acuerdas las respuestas que ellos dieron?
Unos dijeron, este es el segundo Juan el Bautista. No, este es Elías. No, este es Jeremías. No sabían decir quién es él. El Padre había declarado: este es mi Hijo amado. ¿Te acuerdas? Se abrieron los cielos y una voz del cielo dijo: este es mi Hijo. En otras palabras, ese momento Dios el Padre declara su coronación de su Hijo. A Él oíd, porque en Él yo me complazco. Eso sucedió en ese mismo momento que estaba bautizándose Jesucristo. El Padre estaba autorizándole al Hijo para hacer la obra a la cual Él vino: ir a la cruz. No había otro. El Padre estaba autorizándole, dándole la veña de que Él podía seguir el propósito para el cual Él había sido designado. ¿Sabes qué increíble que cuando tú, mira, aquí no dice eso el texto, pero está hablando obviamente de que esta coronación del Salmo capítulo 2 era una profecía mesiánica de lo que iba a suceder. Ahora entendemos. Pero mira, escucha esto. Cuando tú aceptaste a Cristo, ¿sabes qué pasó? Tú no te diste ni cuenta, pero el Padre te envió el Espíritu. Nos envió el Espíritu, porque es el Espíritu Santo el que hace que el Espíritu confirma a mi espíritu que somos hijos, para que tú y yo, ahora que somos hijos, hagamos la tarea y el propósito por el cual fuimos enviados. Maravilloso. El Espíritu Santo de Dios, tú no lo viste o le viste. Yo no lo vi, pero yo sí me acuerdo que cuando acepté a Cristo, mi conciencia, mi alma, mi mente, mis emociones, mi voluntad fueron impactados de tal manera que mi vida tuvo que dar un cambio. Yo quería ser mecánico industrial, pero Dios dijo: no, tú vas a ser mi hijo. Tú vas a ser un miembro del cuerpo de Cristo que yo voy a usar en mi iglesia. Pero tú no viste al Espíritu Santo. Pero eso pasó. Lo mismo que sucedió con Jesús. Vino el Espíritu Santo y el Padre lo declaró su Hijo, el único. Ahora, los que hemos aceptado a Cristo, el Espíritu Santo viene y Dios nos declara sus hijos porque estamos bajo Cristo. Si quieres conmigo en Efesios capítulo 1 leer esta obra maravillosa del Espíritu Santo. Mira lo que dice Efesios capítulo 1 versículos 13 y 14. Dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. ¿Escuchaste? Primero oíste la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, tú creíste en él. ¿Qué dice? Fuisteis sellados con el Espíritu Santo. Fuisteis es un verbo en pasado. Eso sucedió en el momento que tú aceptaste a Jesucristo como tu Salvador personal. Y ahora entonces estamos investidos con el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para poder cumplir el propósito para el cual Dios nos trajo, para cumplir el propósito por el cual Dios te salvó. Sin el Espíritu Santo, mira, después Lucas, el libro de los Hechos, vas a ver qué increíble el libro de los Hechos es. El libro de los Hechos puede titularse así: la obra del Espíritu Santo a través de los discípulos. Todo lo que el Espíritu Santo vino a hacer a través de los discípulos. Y vos vas a ver que en Hechos capítulo 2, ¿qué pasó en Hechos capítulo 2? Desciende el Espíritu Santo
a todos los discípulos. Y ahí, ¿cómo nos damos cuenta que era el Espíritu Santo? Alguien que ha leído el texto, alguien que se acuerda de la escena, ¿cómo te das cuenta que fue el Espíritu Santo y no fue un éxtasis o no fue una cosa rara, extraña, que nadie puede contar? ¿Cómo nos damos cuenta? Que comenzaron a hablar en lenguas. Y las lenguas no eran lenguas angelicales o lenguas difíciles de entender, no, eran idiomas. Idiomas que la gente ahora, porque venían muchos judíos de muchos lugares, y entonces cada judío en su lengua propia comenzaba a hablarles del evangelio. Entonces, ten mucho cuidado de esto. El Espíritu Santo vino en Hechos 2 y se reflejó a través de esta señal milagrosa, lenguas. Luego vas a ver en Hechos capítulo 7 y 8, donde Felipe va a Samaria y va a predicar el evangelio. Y cuando se convierte el eunuco, se convierte, se bautiza y recibe el Espíritu Santo. Pero ahí no hay lenguas, pero recibe el Espíritu Santo. Entonces todo comenzó en Jerusalén. Después Felipe, Samaria, Jerusalén, Samaria. Después Pedro tiene que ir a Cesarea. En Cesarea hay un centurión, un romano del gobierno romano, seguramente era un soldado de alto rango. Reúne a su familia y le dice: llama a Pedro porque yo tuve un sueño y quiero que Pedro me diga de qué se trata este sueño. Y Pedro también tuvo un sueño y Dios le explicó de qué trataba el sueño. Pedro soñó que bajó una sábana y a los animales encima de la sábana, y Dios le dice a Pedro: Pedro, come todos los animales. Y Pedro dice: pero Señor, si nosotros los judíos nos enseñaste en el Antiguo Testamento que no tenemos que comer cerdo o carne de puerco, diciendo come. Y Pedro, imagínate, con todo eso en su cabeza, le llama a Cornelio, se junta con toda la gente. Los romanos eran llamados gentiles, son llamados gentiles, nosotros somos gentiles, y Pedro tiene que ir a los gentiles y a escucharles qué está pasando. Y entonces Cornelio le hace pasar a la casa y le dice: me pasó esto, tuve este sueño, cuéntame de qué se trata. Y ahí Pedro se da cuenta: wow, predica el evangelio, les habla de Cristo, les habla cómo Él murió en la cruz, cómo Él fue sepultado, cómo Él resucitó. ¿Y qué pasa con Cornelio? Acepta a Cristo y dice que reciben el Espíritu Santo y ellos comienzan a hablar en otras lenguas. Así que ya el evangelio, mira cómo avanzó de Jerusalén a Samaria, de Samaria a Cesarea. Y después en Hechos capítulo 17 Pablo se va a Éfeso en su segundo viaje misionero, y en Éfeso les pregunta a los hermanos de Éfeso: ¿han recibido el Espíritu Santo? ¿Y qué dijeron los hermanos? ¿Qué dijeron los hermanos? Pero si ni siquiera hemos escuchado que hay Espíritu Santo. ¿Y qué hizo Pablo? Pablo puso sus manos sobre los hermanos en Éfeso y pidió al Padre, al Hijo, que venga el Espíritu Santo sobre ellos, y recibieron el Espíritu Santo y hablaban en lenguas. Nota, lo que quiero que veas es que el libro de los Hechos es la presencia del Espíritu Santo. Comienza en Judea, en Samaria, en Cesarea, en Éfeso, hasta los confines de la tierra. Ha llegado el evangelio a Estados Unidos, a Centroamérica, a Sudamérica, a los confines de la tierra. El Espíritu Santo se ha desparramado por todo el mundo, y ahora los que tenemos al Espíritu Santo de Dios estamos capacitados, estamos listos para cumplir la tarea del Señor. Tristemente hay algunos falsos que van a enseñar a la iglesia, van a enseñar a los que no leen la Biblia, que no les interesa profundizar en la doctrina. Van a engañarles diciendo que ellos son los nuevos profetas, los nuevos apóstoles que pueden poner sus manos para traer el Espíritu Santo a sus vidas. Y eso le gusta a la gente.
les gusta escuchar eso, que haya un milagro, que haya algo espectacular, que haya algo para sentir algo. No, el Espíritu Santo vino para redimirnos, el Espíritu Santo vino para santificarnos, pero sobre todo el Espíritu Santo vino para darnos a conocer de Jesús. Amén. Si tú no estás conociendo más a Jesús, mejor a Jesús, no sé cómo está tu relación con el Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo el que va a traer convicción de pecado, redarguir tu pecado, mostrar a Cristo. Y ese Cristo bendito es el que va a comenzar a hacer la obra. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así que nota aquí cómo Jesucristo recibe el Espíritu Santo para comenzar su ministerio. Nosotros también hemos recibido el Espíritu Santo para hacer el ministerio. Tú tienes el Espíritu Santo, y si tienes el Espíritu Santo estás capacitado, tienes dones, talentos, tienes todas las promesas espirituales en Cristo Jesús. Eres ciudadano del cielo. Pero terminemos, fíjate, con la última frase ahí en Lucas capítulo 2, que dice, ¿qué dijo del cielo Dios del Hijo? Versículo Lucas 3:22. Dice, y descendiendo el Espíritu Santo sobre él en forma de corporal, como paloma, vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Hermanos queridos, quiero decirte algo muy interesante que tienes que saber. Tu historia no es lo que has hecho, ni tu historia es lo que harás. Quiero que quede esto claro. Tu historia no es lo que has hecho en el pasado, ni tu historia es lo que harás en el futuro de aquí en adelante. Tu historia comienza cuando el Padre del cielo declara quién eres. El Hijo de Dios que está debajo de su Hijo. En otras palabras, cuando tú recibes la identidad de Dios, quién eres, estás listo, estás capacitado para salir a este mundo a enfrentarte con todos los demonios, con toda la carnalidad, con todo el mundo que viene encima tuyo, porque tú eres un representante de Dios aquí en el cielo. Perdón, eres un representante del cielo aquí en la tierra. Porque primero necesitas tu identidad, saber quién eres. Recuerdo que en una conferencia el pastor preguntó, ¿quién eres tú? Y la gente comenzó a dar respuestas. Yo soy abogado. No, eso es lo que esa es tu profesión. Dice, no, yo soy ama de casa. No, eso es lo que tú haces en tu casa. ¿Quién eres tú? Y se paró otra persona y dijo, yo soy estudiante en la universidad. No, eso es tu posición en cuanto a tus estudios. Y muchas respuestas, ¿quién eres tú? Nadie pudo responder con claridad la respuesta que Dios está esperando de nosotros. Cuando Dios nos pregunta, ¿quién eres tú? Tú eres un hijo de Dios que Él te ha declarado hijo por su Hijo que murió por ti y por mí en la cruz del Calvario. Por eso somos hijos debajo del Hijo de Dios, amados por el Hijo de Dios. Es importante tu identidad. Hermanos, vamos a salir esta semana, vamos a enfrentar muchas cosas esta semana. Pero Jesucristo, si Jesucristo necesitó escuchar de su Padre, tú eres mi Hijo amado. ¿Sabes? Sería interesante nosotros como padres darles identidad a nuestros hijos. Decirles, tú eres mi hijo amado, tú eres mi hija amada, cuenta conmigo,
siempre estaré, no te dejaré. Y es lo que el Padre nos dice a cada momento que leemos la Biblia, ¿verdad? Nos da identidad, nos da pertenencia, nos dice a quién pertenecemos. Entonces, mira, cuando yo tengo clara mi identidad, ¿cómo yo puedo vivir haciendo algo que está fuera de mi identidad? Fíjate lo que sucede. Un rey tenía un hijo y el rey no se dio cuenta, pero el hijo salió al pueblo. Y claro, el hijo en el pueblo, como era el hijo del rey, comenzó a maltratar a la gente. Comenzó a entrar a las tiendas, comenzó a sacar sus alimentos, comenzó a sacar ropa, comenzó a sacar lo que él podía, porque él decía: yo soy el hijo del rey. Hasta que el pueblo se cansó, lo agarraron y lo metieron preso. ¿Sabes? ¿Quién fue el más afectado de los hechos de este sinvergüenza? ¿Él o el padre? El hijo posiblemente se arrepienta, posiblemente cambie su conducta, pero lo que hizo directamente afectó al padre, porque el pueblo decía: mira este hijo que tiene el rey, es una porquería de hijo, es un mal hijo. ¿Sabes? Cuando la gente te ve a ti, me ve a mí, ¿qué dicen del rey? ¿Qué dicen de tu papá? ¿Qué dicen del que te dio una identidad? Tú me perteneces, tú eres mi hijo. En esta mañana yo quiero que te vayas bien claro. Mira, este es el gran problema de las jovencitas de 13, 14, 15 años. ¿Sabes por qué quedan embarazadas a esa edad estas jovencitas? Porque el primer sinvergüenza que pasa y les dice: qué bonita estás, qué linda eres, qué lindas tus ojos, qué linda tu cara. ¿Sabes qué hacen las niñas? Como no tienen identidad, creen todo lo que el sinvergüenza les dijo y se entregan y terminan destruyendo su existencia. Pero cuando una niña, un niño, un joven, una mujer, un hombre, una mujer tienen su identidad clara, no venden su identidad barato. Quizás esa es una de las cosas que yo doy gracias a Dios de mi esposa. Les enseño bien a mis hijas el valor que ellas tienen como hijas de Dios. Su identidad está bien clara. Yo espero en ti, papá, mamá, enseña a tus hijos que tienen una identidad y que vivan de esa manera. Amén. Vamos a terminar. Cierra tus ojos.